todos nuestros radioescuchas de XYZ Radio. Comenzamos con nuestro primer programa de La Chamisa, un programa de tertulia y análisis político que vamos a estar llevándolo a cabo todos los jueves a las 5 de la tarde y vamos a estar retransmitiendo los fines de semana, así que estén pendientes de nuestras retransmisiones. Hoy en día tenemos un tema muy importante para la coyuntura nacional, específicamente la consulta popular, ¿no?, que ha sido propuesta por el presidente Moreno en los últimos meses del año 2017. Como vemos, las consultas populares han sido un recurso de muchas presidencias a lo largo de la historia. León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén y el mismo Rafael Correa hicieron consultas populares para legitimar su gobierno y también para buscar alianzas en otros grupos políticos. Esta vez el presidente Moreno también acude a esta herramienta política que de una u otra manera le hará consolidarse o le hará debilitarse en su gobierno. En esta mesa redonda trataremos justamente el tema de cuál es la correlación de fuerzas que tenemos en la coyuntura política actual con la consulta popular y cuáles son los temas sensibles que nos afectan a nosotros como pueblo ecuatoriano y como trabajadores. Les doy la bienvenida a esta mesa redonda a Fernando López de la Facultad de Comunicación Social y a Alejandra Santillana, que es miembro del colectivo feminista Las Lorenzas. Bueno, comencemos con las preguntas. Fernando, bienvenido a La Chamisa. Quería comenzar contigo justamente con una pregunta sobre la correlación de fuerzas que nos abre la consulta popular, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en el transcurso de los últimos años de 2018 que personajes de los grupos tradicionales de poder del país, como el mismo Nebot o el mismo Bucaram, el mismo Lasso también, han mencionado su apoyo a la consulta popular, ¿no? ¿Tú a qué crees que se deba este apoyo de esos grupos tradicionales de poder a la consulta popular propuesta por el presidente Moreno? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo sí soy profesor de la Universidad Central, pero también soy militante del MRT, y aquí quisiera hablar más como militante en realidad que como profesor, sino que voy a tratar de construir un poco un contexto más largo para reflexionar lo que nos está ocurriendo. Y lo digo porque tenemos la tendencia a pensar el instante. Pensamos el instante, actuamos el instante. Somos una izquierda de comida rápida, más o menos, ¿no? Y la historia exige reflexión, la política exige reflexión, y una reflexión no puede hacerse fuera del tiempo. Es decir, yo creo que primero hay que entender la consulta en el marco de lo que han sido estas últimas décadas, ni siquiera estos 10 años, ¿no? En dos direcciones. Es decir, cuando se pelean los de arriba, en la historia del Ecuador, cuando se han peleado los de arriba, por lo menos en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, a lo que se recurriera, que un grupo o una corriente tomaba el poder, convocaba una constituyente, hacían una constitución y se legitimaba. ¿Y ahora cómo estaría funcionando con eso recurrió las consultas? A eso recurrió el correísmo también, y tuvimos la constituyente en 2008, se legitimaron. Entonces, el mismo Alberto Acosta decía, cuando se dio la constitución del 2008, ¿no? Alexis Mera comentó: han puesto acá arriba derechos y garantías, ahora hay que hacer leyes orgánicas acá abajo para poder gobernar, ¿sí? Y eso es lo que hicieron. Pero además de esas leyes orgánicas, como el Código Integral Penal, como la LOE, y como un montón de cosas horribles, ¿no? También hicieron la consulta del 2011, ¿no? Entonces ya vimos el mecanismo de consulta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en estos ajustes y reajustes no se recurre a la constituyente siempre? Porque no es posible una constituyente en periodos históricos tan cortos, en gran medida porque obstruiría, ¿no?, el flujo del capital, ¿no? El capital financiero, la forma esta líquida horrible del capital ahora exige ciertos márgenes de estabilidad política mayores, ¿no? Entonces una constituyente les pondría
en crisis. Vienen las consultas. Ya, Fernando, gracias. Justamente con ese tema de los mecanismos de resolución de los conflictos, parece que el presidente Moreno en este último, digamos en el primer año que lleva en el poder, ha tomado el mecanismo de los consensos, ¿no? Y ha discutido con diferentes sectores que a una simple vista sí podría encontrar diferentes contradicciones entre los intereses de los diferentes sectores con los que ha discutido, ¿no? Ha discutido con sectores de la banca, ha discutido con los sectores de grandes e importantes alcaldías del país, y ha discutido también con sectores populares, ¿no? En ese sentido, te quería mencionar, Alejandra, ¿qué tan duraderas y fuertes ves las alianzas del presidente Moreno y se podrán mantener en el tiempo con una estabilidad o saltarán en un conflicto posterior? A ver, yo creo que es importante, digamos, intentando también pensar en la audiencia que nos escucha y retomando lo que decía Fernando y lo que planteas ahora, esta mirada como entre una memoria más mediana y de largo plazo y un análisis más de coyuntura. Creo que es súper importante pensar en que, en general, lo que ha pasado es que esto que Fernando llama los de arriba, ¿no? Finalmente, la relación, tanto en el tema de consultas populares, constituyentes en general, en el Ecuador, la relación entre los de arriba y el campo popular siempre ha sido una relación compleja, contradictoria y de una dinámica dialéctica en realidad. O sea, es decir, la capacidad que tienen los sectores dominantes para plantear una agenda y efectivamente ser poder y ser Estado de alguna manera y tener una agenda que digamos, defienda los intereses de los sectores dominantes, siempre ha estado, ¿no es cierto?, de alguna manera limitada, a veces negociada, otras recreada, pero también, digamos, también ha habido una fuerza de oposición a lo largo de la historia, digamos, de las últimas décadas, por no decir de todo el siglo, de los sectores populares y de las organizaciones y de la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante de señalar porque la representación del conflicto y la inclusión del conflicto político generalmente en el Ecuador se da en algún momento por la vía de la legitimación en el plano de lo legislativo. Es decir, muchas de estas fuerzas, ¿no es cierto?, que entran en movilización y en contradicción, en oposición en diferentes proyectos, terminan resolviéndose con la incorporación del conflicto al interior del aparato del Estado y la posibilidad de representación. Y eso no es menor para pensar el momento de ahora. Es decir, nosotros teníamos mucho más fuerzas como organizaciones en las décadas pasadas, digamos antes del correísmo, llegamos a un proceso constituyente como una propuesta legítima de todas las asambleas de los pueblos, del movimiento indígena, de los frentes populares que se organizaron en toda la etapa antineoliberal, pero la constituyente finalmente también nos muestra esta correlación de fuerzas. Es decir, yo creo que constituyente, consultas y demás, que son como momentos eventuales, digamos, en el transcurso de estos años, nos muestran sí, sin embargo, estas correlaciones de fuerzas que no son menores. Es decir, en la constituyente logramos nosotros presentar gran parte de nuestra agenda antineoliberal, pero la fuerza con la que llegamos no fue suficiente para modificar todas las relaciones al interior, ni siquiera del mismo texto constituyente. Recordemos que el Estado plurinacional quedó como nominado, pero no hay un texto que recoja al interior todo lo que implicaba la plurinacionalidad. Y no pudimos poner limitaciones a ciertos tipos de poderes, como el mismo poder del Ejecutivo. Como decía Fernando, luego, ¿no? De alguna manera, lo que hemos visto en estos años de correísmo es que la agenda democrática electoral es a la larga una agenda marcada por la iniciativa del correísmo, es decir, como hemos pasado ¿no? Y las elecciones han terminado siendo el espacio que nos permite legitimarnos, o sea, y ahí yo sí creo que hay una diferencia sustancial con las consultas que tú planteabas antes de Febres Cordero y demás. Es el correísmo el que ha construido la idea de que finalmente nosotros existimos en el plano de lo político siempre y cuando ganemos en el plano de lo electoral, cuando en las décadas anteriores la fuerza de la movilización social nos mostraba que más allá del ganar en las elecciones, lo que importaba también era la construcción del sentido político en las calles y la posibilidad de autorrepresentación. Entonces yo creo que eso no es menor porque en el momento que vemos ahora, efectivamente hay una derecha, ¿no es cierto?, una derecha muy clara, digamos oligárquica, la derecha política, ¿no es cierto?, Lazo, Creo, etcétera, que están planteándose el sí en la consulta, ¿no? Y también hay otros grupos, otras organizaciones, otros espacios, la izquierda, otros sectores medios y democráticos que se plantean el sí. Quienes plantean el no con claridad absoluta es la línea correísta al interior de la Alianza País Correa y como toda su línea, ¿no? O sea que hay que recordar a la audiencia
evidencia que Lenín Moreno gana con el 51.15% frente a Lasso, que gana con el 48.85%, ¿no es cierto? Y que queda la idea de que hay un país dividido. El mismo Lenin sale poco tiempo después de haber ganado a decir y a llamar a las familias a que dialoguemos y a que restablezcamos los vínculos afectivos, inclusive dice a los vínculos afectivos. Entonces es necesario pensar en que es un mecanismo de legitimación de Moreno, pero también es una forma de dirimir las disputas internas de Alianza País, que no son ideológicas, pero sí son por el control del aparato del Estado y los recursos, y también por una purga interna en términos de impunidad y corrupción, caso de Brecht. Por garantizarse la impunidad. Exacto, por garantizarse, ¿no? Pero yo creo que también, de todas maneras, es el resultado, ¿no es cierto?, y que puede posibilitar acuerdos y planes, y que nos va a mostrar, hasta ahora no tenemos muy claramente hacia dónde va el gobierno de Lenín Moreno, en términos de lo que nos preguntabas ahorita de las alianzas. Hay momentos que hace guiños al empresariado y hay unos momentos en donde claramente está continuando con el proyecto correísta. La flexibilización laboral no es un producto de Lenín Moreno, no es que habló con el Fondo Monetario y decidieron una flexibilización, es un proceso que viene de toda la década.